El fenómeno de La Niña es una condición meteorológica que produce abundantes lluvias después de aumentar la temperatura en los océanos. Sin embargo, está asociado también con sequías en algunas regiones del mundo y es la manifestación más clara del cambio climático que enfrenta el planeta. En el caso de Jalisco, se prevé que las condiciones de sequía estén presentes por cuarto año seguido. Más o menos en esta época del año, previo al estiaje, empezamos a advertir sobre lo que viene y es momento aquí en Ruta 44 hablar de este tema. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Valentina Davidova, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Valentina, bienvenida. Es un gusto, Carlos. Gracias. Maides Bárcenas Castro, meteoróloga operativa. Maides, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Carlos. Y Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Hermes, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, lo hemos llamado a este programa Los impactos del fenómeno de La Niña en Jalisco, pero me gustaría que empezáramos una breve introducción para que la gente que nos está viendo lo entienda. Bueno, ¿qué es esto de La Niña? Bueno, es un fenómeno climático. Estamos hablando de un evento que tiene el desarrollo a lo largo de los años. Tiene una aperiodicidad, es decir, puede presentarse con un periodo de 2, 4 a 7 años entre cada episodio, sea episodio caliente o episodio frío. Además, los episodios pueden continuar a lo largo de 2, 3, 4 años antes de que se recuperen las condiciones climáticamente neutrales o normales, como lo llaman. Pero, ¿qué significa fase cálida y fase fría? El problema está que nuestro continente americano se encuentra entre dos océanos muy grandes, Pacífico y Atlántico. Y exactamente el Pacífico, en el área del Ecuador, de repente recibe un impulso y calentamiento que puede observarse 18, 24, 36 meses y posteriormente recuperar sus temperaturas o al contrario, enfriamiento. Esto está relacionado con una interacción conocida entre la atmósfera y el océano. De hecho, cuando se dan los vientos que se conocen aquí como alisios, es decir, de dos poderosos anticiclones que dan vientos en la dirección noreste en el hemisferio norte y sureste en el hemisferio sur, estos coinciden en el área del Ecuador y de tal manera producen vientos muy fuertes que detienen el agua que tiene que propagarse del oeste hacia el este, hacia las costas del continente americano por la rotación del planeta Tierra. Los vientos son tan fuertes que los sostienen. Incluso han detectado el desbalance del nivel del mar sobre las costas de Australia, particularmente su parte noreste, y las costas de América hasta 1,5 metros, así de poderosos estos vientos. Pero de repente los vientos se debilitan y entonces se recuperan los niveles de agua, llevando esta alberca de aguas cálidas hacia las costas del continente americano, creando fase cálida. Cuando esta fase cálida, regresa y avanza la corriente fría de Humboldt, que está sobre las costas de Sudamérica, se inicia la fase fría. Es más o menos en términos generales. Maides Bárcenas, también para explicar un poco este fenómeno de La Niña. Sí, efectivamente, la componente o la fase fría es el fenómeno conocido como La Niña, pero hay que aclarar que La Niña se refiere a la componente oceánica, que es lo que conocemos entonces como La Niña o el Niño. La Niña relacionada con la fase fría, es decir, esas anomalías por encima de 0,5 grados en la temperatura superficial del mar del Pacífico ecuatorial, en la región Niño 3-4, que es esa área en ¿Cuál contexto, es la región ponerlo, Niño 3-4?
Esta comprende 5 grados norte, 5 grados sur y está entre los 120 oeste y los 170 oeste. ¿Geográficamente? En el Pacífico ecuatorial. Es la zona que se le presta, bueno, hay 5 regiones que se le mantiene vigilancia a la temperatura superficial del mar, pero es en esa región la que últimamente se vigila más porque están más relacionadas con estos fenómenos de teleconexión, es decir, que impactan a nivel mundial en ciertos fenómenos, es decir, procesos largos, episodios largos de sequía o episodios de precipitaciones intensas. Y obviamente relacionado con estos comportamientos en la precipitación o en la humedad también se reflejan en la temperatura. Muy bien. Hermes, una pequeña introducción sobre este tema. Sí, bueno, básicamente pues ya lo explicó bastante bien la doctora. Aquí lo único que podríamos agregar es que las manifestaciones tanto del fenómeno cálido o el fenómeno frío, niño o niña, pues obviamente son diferenciadas. En cada región del planeta tiene su manifestación muy particular. En el caso de México, pues básicamente nosotros sabemos que cuando ocurre el fenómeno de la niña, pues tenemos grandes cantidad de meses que se presenta sequía, que es el caso que estamos teniendo en estos últimos 2,5 años aproximadamente, que hemos tenido una sequía bastante importante en prácticamente lo que es norte de la República, mientras que en el sureste pues tenemos grandes precipitaciones que provocan inundaciones y problemas precisamente a la población. A ver, Hermes, si te entiendo, ¿el niño está asociado con aumento de temperatura, calor? En el Pacífico ecuatorial, claro. En el agua del Pacífico ecuatorial. ¿Y la niña, frío? Enfriamiento de esa agua del Pacífico ecuatorial y que puede perdurar varios meses, como bien lo indicó la doctora. En este caso llevamos prácticamente desde la primavera 30 del meses 2020. aproximadamente que se está manifestando la niña y que, bueno, según yo lo que pude visualizar en el último reporte de NOAA, pues vamos ya hacia la fase de neutro y probablemente a finales de año empecemos a tener manifestaciones ya de niño. De acuerdo, muy bien. Uno pensaría en la ignorancia, Valentina, que si el niño es asociado al calor y la niña al frío, la sequía debería estar en donde está el calor y no en el frío. Ulises lo dijo muy claramente, el impacto siempre es regional. Y en nuestra región, estamos hablando México en general, sobre todo la región centro y el norte, ante el fenómeno El Niño, nosotros tenemos inviernos húmedos, frescos, lluviosos, mientras que ante la niña inviernos son secos y mucho más calurosos, primaveras muy calurosas y secas, pero también se da muy buen desarrollo de la temporada de lluvias ante la niña, mientras que ante el niño normalmente se da una prolongada sequía intraestival, veranos de poca precipitación o la precipitación se sesga a los meses agosto, septiembre, es decir, a finales de la temporada de lluvia. Pero es nuestra región, porque también hay regiones de Centroamérica, Sudamérica que tienen sus propios impactos. Bueno, y en el caso de Jalisco en particular, ¿qué podemos esperar de esta niña? Bueno, el problema que ahorita yo visualizo es bastante grave. Estamos terminando la temporada de 32 meses, supuestamente de acuerdo al índice de oscilación del sur, El Niño, y por lo tanto ya es cuarta primavera seca y muy cálida por la presencia de la niña. Esta niña se espera se debilita a principios de verano. Se establecen condiciones neutros y probablemente para julio-agosto tendremos condiciones de fenómeno El Niño o poca precipitación. Hasta un 80% es el pronóstico que nos brinda la NOAA, de lo que ya estaba hablando Ulises. ¿Qué quiere decir? Que la situación es muy grave. Tenemos seco invierno, seca primavera y podemos tener una pobre temporada de lluvias. Maides, esto significa entonces que venimos de una sequía prolongada y cuando se va la niña y llega el niño hay menos lluvias incluso. Efectivamente. Actualmente el consenso de los modelos climáticos está surgiendo a partir de este mes neutralidad, pero pasa que los modelos climáticos tienen mucha incertidumbre cuando se corren en la primavera. Entonces realmente van a estar mostrando mejores resultados para final de mayo, para junio, y es entonces donde efectivamente podríamos decir que se impone
el fenómeno del Niño, aunque la predicción hasta este momento está neutro en este mes y continúa la neutralidad al final de la primavera, pero empieza el proceso o el decalentamiento, la fase cálida, ya para junio. Entonces, efectivamente, si los inviernos son secos en presencia de la Niña y el verano también, es decir, la presencia en el verano cuando hay niños, pues también tenemos menos lluvia, por así decirlo, aunque el fenómeno del Niño realmente está más relacionado con temperaturas cálidas y más humedad, podría no ser tan alarmante, por así decirlo, en la mejor época de lluvia, es decir, la mejor época del periodo lluvioso para nuestro estado. Pero sí es grave la situación hasta el momento porque ya llevamos casi 3 años en presencia de este fenómeno, arraigado, pues, o la situación de sequía está en un episodio, pues, extremo. Tomando en cuenta estos criterios y estas proyecciones, Hermes, ¿cómo podemos esperar este estiaje? Bueno, yo creo que como ya lo hemos manifestado en años pasados, muy seco, con poca precipitación, y creo que según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, creo que el estado de Jalisco en particular, el 90% de los municipios está en sequía. Entonces, creo que sí es bastante delicado, y si se empieza a dar precisamente la fase del Niño, pues obviamente esto puede ser también bastante impactante en tener poca disponibilidad de agua de aquí a que empiece el temporal. Antes de ir a la pausa rápidamente, Hermes, ¿cuál es el periodo, me refiero, que se ubica el estiaje? ¿De qué mes o de qué fecha a qué fecha? Bueno, básicamente pues es de diciembre a junio, y a partir del finales de junio hasta noviembre pues tenemos la época del temporal. Muy bien. Tengo que hacer la primera pausa, regreso con más de este tema. Pese a los avances tecnológicos, todavía no es posible precisar con muchos meses de antelación cuándo se formará y cómo evolucionará la Niña. Aunque la presencia de este fenómeno por años consecutivos tampoco es tan extraña, ya que se ha registrado en al menos 3 ocasiones anteriores desde que se tienen registros meteorológicos desde el año de 1950. Los impactos del fenómeno La Niña en Jalisco es el tema que abordamos en Ruta 44. Hablamos de este fenómeno climático, conocido como La Niña. Y Valentina, ¿qué podemos esperar para Jalisco? Por ejemplo, estamos ante una situación de sequía. ¿Podría esto impactar en el abasto de agua potable, por ejemplo, para la ciudad? Definitivamente. De hecho, hace como 2 semanas yo he trabajado la información sobre niveles de llenado de los cuerpos principales del agua potable o agua dulce para Jalisco. Estamos hablando de la presa Calderón, lo que nosotros la llamamos en general en el pueblo, y también lago de Chapala. Presa de Calderón marcaba los niveles de 75%, más o menos por ahí para 28 de febrero, pero lago de Chapala solamente 61%. Ahora nosotros ya estamos observando un mayor descenso, y el problema está que el estiaje se prorroga hasta el mes de mayo, definitivamente, ante la presencia de la Niña, a pesar de su debilitamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a vivir los meses de mayor escasez del agua y la pérdida de agua también por evaporación sobre estos cuerpos. Ni siquiera la buena temporada de lluvias del año pasado y antepasado, porque fue muy buena temporada de lluvias según las estadísticas, nosotros no llegamos a recuperar Chapala ni siquiera a un 80, un 85, 90%, a pesar de muy buenas lluvias arriba de la cuenca de Lerma, Santiago, Pacífico, lo que alimentan también nuestro Chapala. ¿Qué significa? Significa que nuestro gobierno debe tomar en manos la situación actual y programar
acciones preventivas de uso y sobre todo reuso, reciclado de aguas negras para asegurar menor uso de agua disponible en los cuerpos como Chapala y como Presa Calderón y buscar la manera de asegurar el tratamiento de aguas negras al 100% de lo que produce la zona metropolitana para devolverla con fines domésticos, industriales y de limpieza como mínimo. ¿Tú percibes que podría repetirse esta situación de hace 2 años, cuando hubo tandeos incluso de agua en algunas colonias de la zona metropolitana? No me sorprendería esta situación. De hecho, es algo también que se proyecta por un bajo llenado del lago de Chapala, que quiere decir que ni 2 buenas temporadas de lluvia recuperaron su llenado. Y la presa Calderón en sí no es muy grande, por lo tanto el uso intensivo de agua dentro de los próximos 2-3 meses lo va a vaciar. Claro. Por lo tanto, no me sorprendería que otra vez las colonias más necesitadas, más pobres, tendrán que comprar pipas gastando el dinero que ya no tienen, mientras que también no existe un sistema de pago adecuado. ¿Qué significa? Desde mi punto de vista, con agua, así como las comisiones estatales ya deben trabajar el precio por metro cúbico del agua como lo hacen en Comisión Federal de Electricidad. Quien más usa, más paga. Es decir, establecer probablemente normas de uso por cabeza, claro, o por persona, como gusta llamarlo. Y si hay gente que la usen demasiado porque tienen casas grandes, jardines grandes, por lo tanto su uso es 3, 4, 5, 10 veces más que cualquier familia. Una tarifa diferenciada. Exactamente. En este caso, la tarifa diferenciada probablemente establecería el equilibrio justo entre los que más consume, paga más. Muy bien. Maides, tenemos este fenómeno de la niña por 4.º año, será. Todavía tercer año. Pero la tendencia es a que se vaya debilitando, ¿es así? Exacto. Los modelos están sugiriendo que estamos entrando en condiciones neutrales, lo que comentaba la doctora, pero para el final de mayo o junio hay que observar muy bien los modelos porque hay gran probabilidad, hay tendencia a que se calienten esas aguas del océano, es decir, que comienza el fenómeno del Niño, pero hay que mantener vigilancia estricta, pues bastante, ver bien la situación, porque sí puede ser que para final de primavera, comienzo del periodo lluvioso, pues ya tengamos el fenómeno del Niño. Ahora, yo decía, o lo comentábamos en la cápsula además, que todo esto es un efecto del cambio climático en el planeta. ¿Qué tanto está asociado esta niña y sus trastornos con el hombre? El evento de Lenos, que es este fenómeno de acoplamiento océano-atmósfera, es un evento de variabilidad climática. Es decir, y de hecho es el fenómeno de variabilidad climática que más atención se le está prestando desde la década de los 80, ¿no? Con aquellos episodios del 82, 83 de niño fuerte, 86, 87. De hecho, el 97 fue un niño muy fuerte, de moderado a fuerte, que fue el causante de aquel invierno muy frío en la ciudad que provocó la nevada de ese invierno. En el 97. En el 97, efectivamente. Y entonces, pues lo que hay que... me perdí. No, te preguntaba si la mano del hombre tiene algo que ver con todo esto. Que era diferente el fenómeno como variabilidad climática, que tiene un ciclo aperiódico, por así decirlo, puede ocurrir de 2 a 7 años, aparecer uno de estas 2 fases, pero es normal que la niña dure entre 1 y 3 años también. Entonces es normal lo que está pasando si lo vemos en ese plazo climático, ¿no? Ya el cambio climático es otro contexto. Para hablar de cambio climático, entonces tenemos que analizar periodos de tiempo más largos, claro, ¿sí? Mínimo 30 años para observar que esas temperaturas estén por encima de la norma en una región o en un lugar, para entonces estar hablando de que esta situación de sequía sería efecto producto del cambio climático. Muy bien. Sí, obviamente tiene relación, porque evidentemente el cambio climático es inequívoco y está presente y sí se está observando ese aumento de las temperaturas y los modelos climáticos también están sugiriendo este aumento. ¿Y tiene algo que ver el hombre ahí? Por supuesto, porque es comprobado que el cambio climático es de origen antrópico. De acuerdo. Cambio climático. La gente que nos está viendo ahorita seguramente tiene la misma pregunta que yo y se la voy a hacer a Hermes. A ver, ¿qué es más, digamos,
¿Qué afecta más, el niño o la niña? Buena pregunta. Yo creo que eso es, vamos a decir, un poquito indeterminado. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a que son diferenciados los efectos en las diferentes regiones del planeta. Pero Ese en es México, un en México, en Jalisco en particular. ¿Cómo Híjole. nos ha ido pues con el niño y con la niña? Hablábamos de esta nevada extraña en el 97 Y fue un niño. y fue un niño. Fue un niño, Así pero es. sí hemos tenido sequías extremas, sobre todo en el norte del país, cuando tenemos el fenómeno de la niña. Y yo creo que en el caso de México, una de las cosas que más afecta a todo en general es la sequía. Entonces, creo que quizás uno de los impactos más importantes en México, sobre todo en el centro y norte, es por efecto de niña más que por efecto de niña. Sí, porque además estamos hablando de que Jalisco es el estado agroproductor más importante del país, con todo lo que produce y requiere el agua, ¿no? Así es, de hecho era lo que quería complementar que comentaba la doctora. Aparte de la escasez de agua para la población, pues obviamente nos da después de la sequía meteorológica una sequía agrícola. Y eso impacta de manera muy importante a la economía, no nada más del Estado, a la economía de todo el país. ¿Por qué? Porque sabemos que la zona centro-norte es muy productiva desde el punto de vista agrícola, ganadero, y obviamente si no hay agua disponible para esas actividades primarias, pues obviamente hemos tenido episodios de sequías extremas en el norte del país donde el ganado se muere. Y obviamente ahí hay pérdidas enormes precisamente porque los productores de carne ya no tienen a su disposición su producto y ven que sus reses están muriendo porque no tienen ni agua ni alimento. Entonces creo que una de las cosas muy importantes que debemos de poner también sobre la mesa es que los gobiernos estén atentos a los productores. ¿Por qué? Porque todo el mundo comemos del campo y si no hay campo productivo, pues obviamente empieza a haber escasez, empieza a haber inflación, empieza a haber una serie de consecuencias que van a impactar precisamente a la economía de las familias y pues obviamente después a la misma salud de la sociedad. Valentina habló hace un momento sobre los embalses, habló sobre las presas y el lago de Chapala, pero quiero suponer que en un episodio de sequía también se afectan mantos freáticos, aguas subterráneas y todo. Sí, sí. De hecho, en el caso específico de Guadalajara, pues nosotros sabemos que el 60% viene de Chapala, pero el resto, 40%, proviene de los mantos freáticos que están cercanos a la ciudad y que son en algunas partes muy someros. ¿Y qué sucede? Que en ese tipo de episodios, pues obviamente empiezan a bajar los niveles y empezamos a tener problemas también para la alimentación de agua de tipo subterráneo. Y Valentina, estos impactos que esperamos para Jalisco también, haber una sequía, pues se incrementa el riesgo de más incendios forestales. Definitivamente, yo diría que los incendios forestales naturales tienen un mayor potencial. Pero si a esto nosotros sumamos las provocaciones, tanto por ignorancia de que uno tiene que prevenir tirar cigarrillos o botellas que pueden inducir incendiar el pasto seco o matorrales secos, así como la avaricia humana en donde aprovechan las condiciones secas y tratan de quemar territorios de bosque amplios para pues construir nuevos fraccionamientos. No es un secreto para nadie lo que yo estoy hablando, pero definitivamente ante estas condiciones secas y prácticamente nula probabilidad, bueno, vamos a decir mínima probabilidad de lluvia, que de por sí es prácticamente unos cuantos gotas durante la temporada de primavera, en este caso cualquier chispa puede producir incendios muy significativos, los cuales no solamente ahorita afectan los bosques, sino sus humos en cierta circulación de los vientos puede cubrir la ciudad, lo que nosotros ya vivimos exactamente a finales del mes de febrero, 22, 23, 24 de febrero, aquel gran evento del incendio, primer incendio grande de este año, y producir enfermedades respiratorias, conjuntivitis y muchos impactos alergénicos o tipo alergénico en la población tapatía. Regularmente el temporal comienza más o menos en qué fecha, en junio, ¿no? De acuerdo a una investigación que fue hecha en el Instituto de Astronomía y Meteorología en conjunto con algunos investigadores de INIFAP en 1992-93, la fecha inicio de la temporada de lluvias para la zona centro de Jalisco es de 13 a 14 junio, más
una desviación estándar que establece una oscilación, una semana más, una semana menos a estas fechas. Pero normalmente las fechas más seguras y tentativamente desde el punto de vista de previsión, en las fechas que conoce agricultor tradicional, es 23-24 de junio, que se conoce como exactamente. Bueno, pues hay por ahí un chascarrillo. Dicen que los agricultores de Tonalá afirman que el temporal comienza el 15 de junio, llueva o no llueva. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. Y los agricultores en general es el 23. ¿Llueva o no llueva? ¿Llueva o no llueva? Bueno. Las consecuencias de la presencia del fenómeno de La Niña es que las lluvias se retrasarán en Jalisco y podría afectar el abasto de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara. Al depender del agua del lago de Chapala y la presa Calderón, la ciudad está ligada a la presencia de lluvias que recargan acuíferos, ríos y, por supuesto, al lago más grande de México. Los expertos advierten que podrían darse en 2023 problemas de abasto a muchas colonias. Los impactos del fenómeno de La Niña en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Maides Bárcenas, hace un momento le preguntaba a Valentina más o menos cuándo comienza a llover regularmente. Pero, ¿qué se espera de este temporal en concreto? Se habla de que se va a retrasar un poco. ¿Qué tanto es un poco? Bueno, es muy pronto como para comenzar a dar información muy verídica o más exacta, pero hasta ahorita el consenso de los modelos estacionales, pues con los que nos apoyamos para hacer ese tipo de pronóstico, está sugiriendo que comienza en ese rango de mediados de junio, pero lo más notorio es la anomalía que están mostrando para junio, por ejemplo. Anda por los datos están por anomalías negativas, lo que significa que va a llover menos que los valores normales históricos, ¿no? Que se tienen en la región. Pero hay que tomar en cuenta algo, que con el fenómeno de Lenos, ya sea niño o niña, las precipitaciones se dan en Jalisco de manera puntual. A ver, ¿qué es eso el fenómeno del ENOS? El ENOS era el que comprende pues al fenómeno oceánico y al atmosférico, ¿no? Al acoplamiento de ellos. Sí. Porque estamos hablando de niña y nos referimos solo al oceánico sin tomar en cuenta la oscilación del sur, que es el comportamiento de lo que explicaba la doctora al comienzo, debilitamiento o fortalecimiento de esos vientos alisios que recorre, ¿vale?, la convección o esos episodios de lluvia en esa región del Pacífico, ¿no? Entonces, lo que tenemos para ese entonces, los modelos hasta ahorita, porque es muy pronto también para andar diciendo pues predicciones, es que van a estar ligeramente por debajo de la norma, es lo que están diciendo los modelos o el consenso de los modelos de predicción estacional. Regularmente el temporal se compone de ¿cuántos meses? ¿Cuánto tiempo llueve? Bueno, en el trópico realmente hablamos de un periodo seco y un periodo lluvioso. El periodo lluvioso pues va desde mayo hasta noviembre, hasta octubre, y noviembre a abril es el periodo de seca, pero realmente en nuestra región ese periodo lluvioso se acota mucho y entonces prácticamente comienza en junio, lo que se conoce acá como el temporal, con un episodio en el que no llueve, que es el conocido como canícula, que puede presentarse o no, puede ser fuerte o no, y continúan las lluvias hasta noviembre, ¿no? Van disminuyendo, agosto más, septiembre un poco menos, octubre menos y noviembre mucho menos. Hay que llamar la atención de que en marzo en Jalisco es el mes más seco. Realmente en marzo la precipitación media anda por los 5 milímetros, quiere decir que haya niña o tengamos condiciones neutrales, va a llover muy poco o casi nada.
¿sí? En el mes de marzo. En el mes de marzo. Entonces, para ese entonces, si los modelos hasta ahorita indican una ligera anomalía negativa, quiere decir eso que podrían ser que es un acumulado mensual. Ay, me estoy atreviendo a dar realmente un dato porque es muy pronto, un dato muy exacto, pero sí podríamos tener anomalías de que 10 milímetros, 20 milímetros en el acumulado mensual, medio mensual. Pero es muy pronto para dar el dato exacto. Bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades, Hermes? ¿Tienen claro las autoridades esto que estamos hablando aquí? Es decir, lo que viene, los estragos que vienen con este fenómeno. Híjole, yo creo que a veces no tienen ni idea. No tienen ni idea de cómo se comporta esto, siendo que esto es cíclico y saben que va a ocurrir año tras año y no se toman las medidas preventivas necesarias para remediar el asunto. Tenemos el caso de hace 2 años. Hace 2 años, supuestamente, la presa Calderón llegó a su nivel mínimo histórico. ¿Fue por causas naturales o fue por un mal manejo o una mala gestión del recurso? Yo creo que al final de cuentas fue lo último. Siempre en Jalisco, desafortunadamente, la gestión del recurso hídrico es de las peores que existen en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque no se prevé todo este tipo de acontecimientos que tienen que ver no nada más con lo climático y lo meteorológico, sino que tienen que ver con la gestión del recurso de una manera adecuada, correcta, y que pueda permitir que toda la población pueda disponer del mínimo indispensable que marca, pues obviamente, la normatividad. Sabemos que la Constitución es muy puntual y dice que los gobiernos tienen la obligación de proporcionar en cantidad suficiente y de calidad a la población. Y sabemos que eso no sucede. Solamente, como decía la doctora, las clases privilegiadas de las zonas más ricas, ahí no hay restricción. Mientras que en las zonas de círculos de pobreza o de menores recursos, pues desafortunadamente son los que sufren las peores consecuencias. A ver, para que la gente de lo que nos está viendo le quede claro, cuando tú hablas de una mejor gestión del agua, ¿a qué te refieres? Sí, a la distribución y a la utilización eficiente del recurso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, te pongo un caso muy específico, de todo el agua que disponemos, cuando entra a las redes ya tenemos una pérdida enorme, que entre 20 y 30% de pérdida, porque tenemos líneas de hace 60 años, 50, 60, 70 años, que no se han renovado y que mucho de ese recurso se desperdicia. Además de eso, pues obviamente muchas veces también la ciudadanía no hacemos uso eficiente del agua. La desperdiciamos de una manera desordenada que no es prudente porque hay personas que ni siquiera tienen acceso al recurso y los que tienen acceso lo utilizan de una manera irracional. Entonces yo creo que la autoridad es eso, la autoridad de cómo debe de gestionar el agua, tanto el uso público como el uso privado. Y ya no te digo de las empresas, porque bueno, sabemos que hay empresas que consumen enormes cantidades de agua, no voy a decir las refresqueras, las de potabilización de agua, las de jugos, etcétera, etcétera, que obviamente no pagan el agua como deberían de pagarla, como decía la doctora. Ellos son los que menos pagan y quien más paga es la gente que menos recurso tiene. Es decir, ellos pagan la misma tarifa del ciudadano común cuando ellos tienen una ganancia por el uso de ese líquido. Ni siquiera lo pagan, porque ellos tienen concesión. Ellos explotan una concesión. Del subsuelo. Del subsuelo, y aparte de eso, reportan menos de lo que están consumiendo. Entonces, eso me parece que es tema para otro programa. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Tú vas a cualquier tienda de conveniencia y una botella de agua te cuesta 10 pesos. ¿Sabes cuánto pagaron ellos por el agua que está embotellada ahí? No pagaron ni un peso. 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, dependiendo la empresa de la cual estamos hablando. Entonces, para ellos es un negocio redondo. Claro. ¿Por qué? Porque pagan poco y la venden a precio de oro. De acuerdo. Y a largo plazo, en Jalisco, realmente los modelos climáticos, es que mi investigación doctoral tuvo que ver con esto, y evidentemente los modelos climáticos para las corridas que hay pues para 2050, por ejemplo, dentro de 30 años, es crítica. El déficit de agua, es decir, a partir de la precipitación, ¿vale? Pues obviamente sí tiene límites bastante bajos, valores muy bajos. Bueno, ahora que hablábamos, Valentina, del tema de la gestión del agua, tú te referías al principio del programa de que hubo abundantes lluvias, aguas arriba de Chapala, y sin embargo no se recuperaron y no hubo mejoría. ¿Tiene que ver con esa mala gestión del agua?
Definitivamente, y esta mala gestión del agua no empieza solamente en Jalisco, está en Conagua. Vamos a tocar vacas sagradas. Claro. Estamos hablando del pueblo del Distrito Federal, que saca el agua de la cuenca parte arriba de Lerma. Esta agua con unas máquinas muy poderosas suben y alimentan la población del Distrito Federal, toda esta área de 25 millones. Pero la tiran mediante el sistema del drenaje al Atlántico, la desahogan. Es decir, ni siquiera se preserva el balance del agua dentro del ciclo hidrológico, porque la sacan de una cuenca y la tiran a otra cuenca, primer punto. Segundo punto, allá es el mayor subsidio por el uso del agua, menor precio posible por metro cúbico. Entonces, mientras no habrá un precio diferenciado y sobre todo uso equitativo, respeto hacia las cuencas, nunca jamás nosotros podemos llegar a suficiencia en agua potable. Y el único culpable que yo visualizo al día de hoy es la Comisión Nacional del Agua y sobre todo su política de continuidad con las concesiones, que el día de hoy sigue siendo igual a pesar de los escenarios de lo peor del cambio climático, las precipitaciones en ciertas regiones del país, y nosotros continuamos dando concesiones de 20, 30, 40 años a diferentes empresas, y no solamente refresqueras, aguacateras, moras, cerveceras, invernaderos, es decir, aquellos que utilizan muchísimo agua. Ellos tenían un pozo y supuestamente declaran que este pozo es a nivel de 10 metros de profundidad y sacan tantos metros cuadrados al mes o al año. Metros cúbicos. Pero cuando llega el momento y el pozo ya no tenía agua, lo que hacen clandestinamente lo profundizan a 20, 25, incrementando profundidad y sacando... ¿Y no lo reportan? Y no lo reportan. Claro. A ver, Valentina, la misma pregunta que le hice a Hermes. ¿La autoridad está consciente y sabe de lo que se avecina con la niña en Jalisco, en este último ramalazo? Definitivamente no. Si no fue preparada ni hace 1 año, ni hace 2 años, ni hace 3 años, no, igual no está preparada ni para ahora, porque es la 4ª primavera. La primera primavera fue primavera 2020, la segunda 2021, seca con sequía en Jalisco en un 90%, sequía moderada a sequía severa. 2022, sequía moderada a sequía severa. El día de hoy tenemos sequía moderada y sequía severa, prácticamente en 100% del estado de Jalisco, 90% sequía moderada a severa y un 10% condiciones anormalmente secos. Y ni así yo veo medidas preventivas, políticas, anuncios de cultura del uso del agua, preparación o instalación de reservorios artificiales para captar agua de lluvia y asegurar alimentación con el agua potable a escala local, por colonia, por municipio. Es decir, ni siquiera existe una visión o un diseño de acciones para aminorar efectos de sequía. Son tan afectos a crear comisiones, debería haber una comisión de emergencia para atender esto. Adelante, no sé Hermes. si pudiera complementar un poquito lo que dice la doctora. Fíjate bien lo absurdo de nuestras medidas políticas en cuestión de gestión del agua. Normalmente la Constitución es muy clara. Primer uso es uso de las personas. Uso humano, sí, claro. Sí, humano. Después sigue la agricultura y la ganadería. Y después industria y comercio. Es correcto. Y aquí la pirámide está invertida. Jamás de los jamases vas a ver tú que le suspendan una concesión, le suspendan el suministro a la industria y al comercio. A quien le suspenden primero es a la población, sí, después claro, a la agricultura y la ganadería y al último a la industria y al comercio. Entonces creo que está invertida la política de gestión del agua desde el punto de vista, desde la entidad federal que es Conagua, y claro, de ahí se transmite obviamente a las comisiones estatales y a hasta los llegar al municipales. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Tengo que hacer otra pausa, Valentina. Regreso contigo después de la misma y regresamos también a las conclusiones del programa. Así es.
debido a la presencia de La Niña, el estiaje en Jalisco sería más prolongado, por lo que se estima que la temporada más crítica se extienda por 2 meses. En 2022 hubo fuertes lluvias y a pesar de esto, no hubo la recuperación esperada para el lago de Chapala. La sequía en 2022 permaneció y se extendió al periodo de invierno. Las proyecciones para 2023 es que las lluvias vendrán retrasadas. Los impactos del fenómeno de La Niña en Jalisco, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones de este tema y comienzo contigo, Valentina. Desde mi punto de vista, mientras Jalisco no resuelve el problema del tratado de aguas negras al 100%, nosotros vamos a vivir año tras año el problema de sequía y desabasto de agua potable y cada año peor. Todavía se presentan las condiciones climáticas que favorecen esta sequía. En este caso, la situación puede llegar hasta crítica, pues dejando en desabasto hasta un 70% de la población del estado de Jalisco, especialmente zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo a unos estudios que fueron realizados. Cuando hablas tú de resolver el tema de las aguas negras, ¿a qué te refieres? Yo refiero de asegurar el tratamiento de aguas negras que fue planteado desde el año 2009 especialmente, para lo cual fueron construidos 2 plantas de tratamiento de aguas negras, acoplar y tratar. Se descubrió que no tienen la capacidad, que uno de repente se rebasó, en 2-3 meses el ahogado exactamente rebasó su capacidad y empezó a tirar las mismas aguas negras otra vez a la cuenca del río de Santiago, y otra, por problemas técnicos, no pudo funcionar al 100%, por lo que la tenían funcionando de 40 a 60%. Problemas de estructura hidráulica de la construcción. Es decir, a pesar de buenas ideas, estos no se aterrizan y el problema persiste, creciendo junto con la población creciente y las demandas crecientes de la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco en general. Mientras no existe tratamiento y reuso de aguas negras al 100%, no salimos de este problema. ¿Quieres decir, para redondear, Valentina, que mientras no resolvamos el tema del tratamiento de aguas y la gestión del agua potable que le corresponde a Jalisco, seguiremos siendo vulnerables ante fenómenos como La Niña? ¿Y el niño? Definitivamente, y el niño y la niña. Y si todavía tenemos estos eventos como el columpio, después de un fuerte evento, la niña llega a un fuerte evento, el niño peor tantito, porque vamos a tener sequía seguida intraanual y interanual por presencia la niña y después el niño. Muy bien. Maides, tus conclusiones. Mi llamado de atención va un poco a la energía, porque la misma situación de las represas los tienen las hidroeléctricas. Las grandes hidroeléctricas del Estado también están en déficit. Entonces ahí va un poco al llamado de que las entidades federales y del Estado deberían un poco pensar más en la generación de energía renovable, porque la gran hidroeléctrica, por ejemplo, del Cajón, nunca, desde que se creó, ha estado llena, nunca ha generado la capacidad con la que se planeó para su instalación. Entonces, a lo mejor por este comportamiento que va teniendo la precipitación a largo plazo y en los próximos años, sí hay que pensar un poco en la creación de microhidroeléctricas, canales de flujos pequeños de agua, porque realmente va al déficit, va a la disminución, es lo que se prevé pues en los próximos años. Entonces, un llamado de atención también a eso, a la energía. Es como las malas proyecciones que hacen con los flujos, ¿no? Exacto. El tema, por ejemplo, del Zapotillo, que pensaban hacer una cortinota y jamás iba a llenar esa presa porque no había los volúmenes ya de agua para la región, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué concluías tú respecto al tema de los impactos del fenómeno de La Niña y Jalisco? Porque a los dos les pregunté si el gobierno consideraban ellos que estaba listo y se había dado cuenta de lo que venía. Se informa. La verdad que los investigadores y las diferentes instituciones damos la información y se puede consultar y se utilizan los medios para la divulgación de estos fenómenos, pero aún así, si se enteran,
pues no le hacen caso, definitivamente, porque no es que ahora, ¿cómo se va a preparar pues el gobierno para este año? No, es que no se ha preparado en los 3 años pasados. Entonces, realmente la situación pinta crítica, ¿no? Muy bien. A ver, Hermes, 20 años dices tú. Ya sé. Es que esto no es un problema de hace 2, 3 años. O sea, en esta administración que obviamente no se ha visto, pero llevamos series de administraciones, 5 o 6 administraciones, que tampoco se ve, ¿no? Creo que desde que empezó a crecer la población de manera exponencial, pues obviamente no se ha previsto todo este tipo de cuestiones. Y por ejemplo, yo pregunto, ¿se siguen autorizando fraccionamientos? ¿Se siguen autorizando condominios verticales que demandan una gran cantidad de agua y que demandan un montón de servicios y que no están las redes, los sistemas de drenaje hechos precisamente para ese tipo de construcción? Entonces, me parece que tiene una visión muy corta de hacer negocio más que de proveer de servicios de calidad a la población. Y desde mi punto de vista, yo creo que una de las cosas que debemos de también poner mucho énfasis y preocuparnos es la seguridad alimentaria. A ver, si no hay agua, no hay alimentos de ningún tipo. Y por lo tanto, ahí tenemos un grave problema que la autoridad a todos los niveles no le ha dado la importancia necesaria. Caso de los Altos de Jalisco, tú mencionabas Zapotillo. Con lo del Zapotillo, ¿qué se pretendía hacer? Almacenar el agua, mandarla a León. ¿Y qué pasa con la zona productiva de los Altos, que es de las más importantes del país en la producción de huevo, carne, leche y granos? Entonces, ahí estaba poniéndose en riesgo de verdad muy importante la seguridad alimentaria, no solo del Estado. Estamos hablando del país, porque la zona de los Altos de Jalisco provee de este tipo de productos a gran parte del país. Entonces creo que aparte de proporcionar agua de calidad y en cantidad suficiente a la población, de proveer de energía precisamente también a la población, en este caso en base a las hidroeléctricas, pues tenemos que ponernos en vamos a decir, en la actividad básica que nos provee de sustento a la mayoría de la población, que son la agricultura y la ganadería. ¿Tú adviertes entonces una, digamos, falta de planeación? ¿No existe, digamos, cabal conocimiento de lo que estos impactos generan de la niña y el niño? Porque no hay una política pública correcta, etcétera. Mira, yo no creo que sea ignorancia. Yo creo que, como lo apuntaba Maides, o sea, el gobierno sabe que hay mucha gente que está involucrada en generar conocimiento acerca de esto y que se le pone a disposición a la autoridad. El problema es que hace caso omiso de esto porque creo que antes ven el negocio que el bienestar de la población. Y mientras sigamos bajo ese esquema de actividad que genere dinero, aunque no genere desarrollo para la sociedad, pues creo que vamos por el camino erróneo. ¿Podría anexar Sí, adelante, solamente una cosita? Valentina. Tú preguntaste si realmente ellos no escuchan. Al contrario, lo que yo estoy viendo, sí la escuchan, pero lo aplican según sus intereses. Ahora, su mala gestión, ellos cubren, porque son efectos del cambio climático, es porque es la niña o el niño. Es decir, según su conveniencia. No para prevenir problemática y resolver impactos asegurando bienestar a su población, sino para encubrir su mala gestión. Bueno, Buen punto. Sí, yo creo que sí, tiene toda la razón la doctora en ese sentido. Ellos, desafortunadamente, creo que también tenemos un poquito de culpa a la gente que nos dedicamos a la ciencia, porque hemos creado un monstruo a la cual le atribuimos todos los problemas. Hoy en día surge un fenómeno en X lugar del mundo y el culpable es el cambio climático. Exacto. Surge otra cosa, cambio climático. Sin tener ningún sustento, sin tener ninguna base para poder decir eso, creo que hemos transgiversado la verdad acerca del cambio climático y muchas gentes utilizan esa bandera como una bandera política para justificar sus malas acciones y sus malas gestiones. a ver, entonces esto que me están diciendo me preocupa porque resulta que en Ruta 44 les vamos a dar ideas. Al rato van a decir que los problemas de la sequía, etcétera, es por la niña, porque aquí lo dijimos también, y la escasez de lluvias es la niña y no acciones de gobierno preventivas como debieron haber sido, ¿no?
Bueno, dentro de mi punto existe algo muy importante. De acuerdo a todos los cursos sobre cambio climático y construcción o planeación de acciones realmente útiles que pueden beneficiar a minorar los impactos, siempre se basan con dos cosas. Primero, recuperación del ecosistema, condiciones naturales, más condiciones de recuperación de gestión errónea de los tiempos pasados. Es decir, Y si enmendar la plana. Pues. Exactamente. Claro. Y si nosotros no estamos realizando esta gestión, o más bien mejorando esta gestión errónea, no estamos corrigiendo nuestros errores, ninguna acción de buena voluntad, acción de recuperación de ecosistemas, etcétera, no funcionará. Es lo único que yo comprendí. Lo primero que debemos hacer es enmendar los errores que tienen décadas, como dijo Ulises. Y va de la mano. Yo creo que aquí el asunto está en que no le estamos dando ideas, le estamos diciendo que el fenómeno natural trae problemas. El papel del gobierno es gestionar de manera adecuada el recurso para que esos problemas que se van a dar, porque se van a dar, no sean extremos ni se agraven. Nada más, antes de despedirnos, ¿cuántos años hace que advertiste de la sequía que venía para México? ¿Hace cuántos años? Mínimo desde el 2012, hablando en términos, trabajando en la universidad, pero trabajando en Monitor de Sequía de México, desde el 2003-2004 ya se inició el monitoreo y diagnóstico de sequía para México. Hace 20 años Valentina lo había advertido y no escucharon, o peor aún, se hicieron tontos. Muchas gracias, Hermes. No, de nada, a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Maylis. Muchas gracias, Carlos. Y Valentina, como siempre, muchas gracias. Es un placer. Y gracias a usted, hasta la próxima.